Soy Javier Martínez, presidente de Amistad Judeocristiana, y tengo la satisfacción de darles la bienvenida a esta celebración del Día de las Relaciones Judeocristianas. No sé si la mayoría nos conocerán ya, pues si no nos conocen, tengo aquí unos trípticos de nuestra asociación. Quien tenga interés, pues al salir puede recogerlos, los dejaré ahí. Saben que este día no es una idea, un invento nuestro. El Día de las Relaciones Judeo-Cristianas se estableció en el año 1990. Hubo una propuesta de la Conferencia Episcopal Polaca de hacer un día del judaísmo, pero luego fue la Conferencia Episcopal Italiana la que hizo este día. Y lo hizo no tal día como hoy, sino el 17 de enero. No por casualidad, sino porque es la entrada, es el día anterior a la semana de oración por la unidad de los cristianos, que empezaría el día 18. Un poco raro, dice, ¿por qué la cosa empezó en Polonia y siguió en Roma? Año 90, eso ya les dice algo, les trae a la cabeza un nombre, Juan Pablo II, que ya había hecho una visita a la sinagoga de Roma en el año 86, creo recordar. 10 años más tarde visitó el Kotel, el muro. Bueno, desde el año 1990 está establecido este día. Nosotros lo celebramos aquí desde el año 2012. O sea, ya se va consolidando. Creo que es la 14ª celebración de este día. Bueno, voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa. Allá, más lejos, a más cerca, está doña Marilda Azulay. Ella es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia y es presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia. Está el Rab Moshe Ben-Naham de la Comunidad Judía de Madrid. Está recientemente jubilado, pero parece ser que ha dejado la responsabilidad, pero no ha dejado para nada la enseñanza, ni de la Torá ni de la Cábala. La prueba es que lo tenemos aquí. Está don Ricardo Lázaro Barceló, es profesor de Sagrada Escritura y Lenguas Bíblicas en la Universidad Católica de Valencia. También es subdirector del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. También, aparte de amigo, pues es socio de la Amistad Judeocristiana. Y está el padre Vicente Botella, Jubels, de la Orden de Predicadores. Es vicedecano de la Facultad de Teología, también en San Vicente Ferrer, y es el actual delegado de la Diócesis de Valencia para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso. Y ya, pues voy a pasar la palabra, si quiere doña Marilda puede hacer un saludo. Gracias. Gracias, Javier. Pues, buenas tardes a todos. Pues sí, un año más, como os ha dicho Javier, estamos unidos con motivo de este Día de las Relaciones Judeocristianas, que como bien ha dicho, empezó siendo el Día del Judaísmo y luego redefinido, ¿no?, como el Día de las Relaciones. Lo primero que quiero es efectivamente agradecer en el nombre de la Comunidad Israelita de Valencia, en el mío propio, tanto a la delegación diocesana de las relaciones interconfesionales del arzobispado como a la amistad judio-cristiana y a las personas que aquí estáis representando. Quiero agradeceros la oportunidad de celebrar este día, de estar juntos este día. Que hace algunos años, como se ha dicho, eran 12, pero hoy es la décima, o 14, hoy es la décima, pero la décima que se inicia la reflexión sobre el diálogo en base a la interpretación desde el judaísmo y desde el cristianismo de los conocidos como 10 mandamientos, que hoy es en hebreo, como les decía en otra sesión, Aseret Hadibrot, que es las 10 afirmaciones, los 10 dichos. A mí siempre me gustan más mandamientos, pero para todo hay perspectivas, ¿no? De eso se trata, de que en cada palabra, en cada letra, en cada dicho, encontremos esas muchas luces que brillan, que decía Victor Schoenen. Hoy el diálogo, como saben, yo no se trata un poco, luego hablaré también con Vicente Botella, pero el diálogo trata sobre la afirmación, las 10 afirmaciones, la afirmación, no codiciarás los bienes ajenos. La última, la 10ª de las afirmaciones, no codicies nada que sea de tu prójimo, podríamos también decir. Y leía simplemente un pequeño comentario, porque aquí no han venido a escucharme a mí, pero me ha llamado la atención un comentario que me ha gustado mucho y quería transmitirles.
que era algo así como la coincidencia con el número de días que la tradición judía establece para la introspección y la mejora, los 10 días de Teshuvah, que se conoce, entre Rosh Hashanah, Año Nuevo y Yom Kippur, y precisamente el número de estas 10 afirmaciones. Y hacía una comparación muy bonita, para mí me pareció muy bonita, que era entre esta última afirmación, no codiciarás, y el día del Yom Kippur, el último día de estas 10, ¿no? Así no es, las 10 afirmaciones no es solo no actúes, no solo no, sino además no pienses ni siquiera, ¿no? en la codicia, ¿no? Que es un acto más de pensamiento. Que me parecía muy bonita esa relación entre Yom Kippur como culminación y este 10º como culminación. Bueno, pero como decía antes, venían a hablar, han venido a escuchar a Revi Moshe Ben Daan, como también Eche Javier, quien fuera rabino principal de la Comunidad de Madrid, también presidente del Consejo Rabínico de España desde el año 2003, y efectivamente sigue destacando por esa labor, por esa intensa labor representativa, nos está representando, comunitaria, muy importante para nosotros, educativa, pedagógica, no solo en Madrid, como es prueba de que estoy aquí, y le doy la bienvenida y le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Gracias. Padre Vicente, cuando quieras. Muy buenas tardes. Un año más estamos aquí juntos, judíos y cristianos, para celebrar con gozo este día de las relaciones judeo-cristianas, que, como nos ha explicado al principio Javier, bueno, pues tiene como localización más exacta el día 17 de enero, por la razón que él mismo también ha podido comunicarnos, porque es como la puerta para lanzarnos a la semana de oración por la unidad de todos los cristianos. Sin embargo, bueno, pues como es difícil coordinar las agendas para organizar las cosas, bueno, pues hemos aterrizado 5 días antes, pero estamos muy bien, estamos muy a gustos, y repito, lo relevante es que estamos juntos. Bueno, pues en primer lugar quisiera saludaros a todos los que os habéis acercado a esta sala, yo creo que movidos por un espíritu de fraternidad, de encuentro, con la confianza de que el cultivo de las buenas relaciones y del diálogo entre estas dos grandes tradiciones religiosas es un motivo de esperanza, y no solo para los que podamos ser creyentes, judíos o cristianos, sino creo que también para la sociedad y el mundo en el que nos hallamos. Un mundo tan polarizado y escindido, en el que parece que no hay espacio para lo común y el entendimiento. Por eso, bueno, pues donde hay diálogo, donde hay encuentro, es un signo, es una chispa de esperanza que tiene que irradiar. Y naturalmente que saludo de una manera particular pues a quienes están compartiendo esta mesa, que bueno, ya han sido presentados. Bueno, pues en primer lugar a Javier Martínez, presidente de la Amistad Judeo-Cristiana aquí en Valencia, y que es como el alma mater, ¿no?, siempre que ha impulsado este encuentro. A Marilda Azulay, presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia, y luego a los dos ponentes de esta tarde, al Rabí Moshe Ben Daan, de la Comunidad Judía de Madrid, y a mi amigo y compañero en la facultad, pues Ricardo Lázaro, que, como sabemos, van a compartir con nosotros la sabiduría que ellos poseen en torno a la fuente de la sabiduría, que es la palabra, en este caso el mandato de la ley: no codiciarás los bienes ajenos. Pero también quiero saludar, o quiero transmitiros más bien a todos, a todas, el saludo cordial de don Enrique Benavente, arzobispo de Valencia, que por sus ocupaciones no puede estar con nosotros, pero que nos manda su bendición y su afecto. Y para no alargarme, voy a terminar leyendo unas reflexiones del cardenal Walter Kasper, que fue presidente de la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos, quien en el año 2002 escribía lo siguiente: la Biblia entiende al hombre como ser dialógico ante Dios y ante sus semejantes. No en vano fueron pensadores judíos como Martin Buber y Emmanuel Levinas quienes mostraron que solo nos descubrimos a nosotros mismos en el rostro del otro, en la otredad del otro. No solo llevamos un diálogo, somos diálogo. Entre tanto, la palabra diálogo se ha convertido en una moda que a menudo no supera la gentil amabilidad. Siempre es eso mejor que la confrontación violenta. Pero
¿no amenaza con ello el riesgo de una banalización, de un relativismo, de una indiferencia, de una identidad a retazos? Pese a todo lo que tienen en común en concepciones básicas constitutivas de su respectiva identidad, los judíos y los cristianos no son y siguen siendo distintos. El diálogo judío-cristiano no puede pasar por alto banalmente esta distinción. Desde luego, podemos y debemos tratar de entender más en profundidad esa distinción a base de intercambio dialogal, deconstruyendo así los prejuicios tanto antisemitas como anticristianos. Pero tenemos que hacerlo de modo que nos ayudemos solidariamente unos a otros a preservar la identidad propia de cada cual. Esto nos puede venir exigido cuando se trata de la pura supervivencia, pero también en lo espiritual. Hemos de sostener nuestra otredad, sostenernos a nosotros. Solo así podemos aprender unos de otros. Judíos y cristianos, voy terminando, pueden avivar juntos esa esperanza del diálogo, dando testimonio de que son posibles la conversión, la reconciliación, la paz y la amistad. Pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora al núcleo. Yo creo que por orden de antigüedad tiene que empezar el rap. Nos lleva como 2000 años de diferencia. Y nos dará su visión del mandato luego, quizás el turno de preguntas, como decía Marilda, pero será el décimo, es la 14ª celebración. No siempre desde el principio lo hemos dedicado a los mandamientos. Voy a recordar, la primera celebración fue la única que no se hizo en esta sala, se hizo en el Salón Bonachén de los padres dominicos, y creo recordar que fue José Esplugo por la Comunidad Israelita de Valencia, y la hermana Concha, estaba mirando a ver si la veía por aquí, no lo veo, que ellos fueron los que empezaron aquel día. Y luego hemos tenido otros temas, celebramos creo que la Nostra Aetate cuando se cumplieron los 50 años. Pero de todas maneras hay ahí una pequeña descoordinación, que luego a ver si nos habla alguien de qué es lo que pasa con estos mandamientos, que son 10 pero son 9, pero hemos tenido unos pequeños problemas para decir el primero, el segundo, pero ¿de quién? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestro mandamiento? Que hoy vamos a hablar del 10º según el judaísmo, y para nosotros también es el 10º, pero hay un conflicto con el 9º que está como, digamos, partido, porque también algo pasó en el segundo. Entonces esto mejor que los expertos lo digan, si a lo mejor habría que tirar de las orejas a alguien, no sé, pero en fin. Rab puede comenzar con tú. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación un año más. Es un placer el poder estar aquí, y especialmente hoy que se celebra el Día de las Relaciones Judeocristianas, con el permiso del ponente Ricardo Lázaro y con permiso de todos los que acompañan esta mesa, con el permiso de todos los presentes. Y hoy vamos a hablar del 10º mandamiento: no codiciarás, y vamos a intentar analizarlo, y luego, si quiere, en ruegos y preguntas, pues podemos abordar por qué hay una diferencia entre los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento dentro del judaísmo y luego los mandamientos que aparecen posteriormente en la Biblia cristiana, ¿no? Habría que analizarlo, pero como no es el tema, vamos a entrar directamente con el 10º mandamiento: no codiciarás. Tenemos ¿cuánto tiempo para cada ponente? No sé, no tenemos tiempo establecido. No hay. Media hora no hay tiempo. Media hora más o menos. Bueno, perfecto, media hora aproximadamente. Bueno, pues
El mandamiento no codiciarás aparece 2 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno en el libro de Éxodo, en Shemot, capítulo 20, versículo 17, y luego en el libro de Deuteronomio, de Barim, donde hay una repetición de lo que aconteció en el monte Sinaí, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, y el mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Quiere decir que es un mandamiento que está ligado al pensamiento. Dentro de los mandamientos hay mandamientos que están ligados a lo que es el pensamiento, como no codiciarás. Hay mandamientos que están ligados a la palabra, como no pronunciarás el nombre de Dios en vano o no prestarás falso testimonio. Y hay mandamientos que están ligados a lo que es la acción, como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, que son mandamientos de acción. Y por tanto, tenemos que entender que estos mandamientos hay parte pensamiento, parte palabra, parte acción. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos del Pentateuco se pueden dividir en estos tres grupos. Es decir, si nosotros tomamos cualquier mandamiento bíblico, lo podemos englobar o en el pensamiento, o en la palabra, o en la acción. ¿Y por qué? Porque el ser humano se mide a través de estas 3 dimensiones. El ser humano tiene la dimensión del pensamiento, tiene la dimensión de la palabra y tiene la dimensión de la acción. Quiere decir que nosotros tenemos que corregir estos 3 planos, corregir nuestros pensamientos, aprender cómo pensar, cómo no dejar que los pensamientos negativos tomen la dirección de nuestra vida, no dejar que las palabras negativas tomen la dirección de nuestra vida y no dejar que las acciones negativas tomen la dirección de nuestra vida. Quiere decir que tenemos que corregir estos 3 planos, corregir el plano de la palabra, del pensamiento, de la palabra y de la acción, y eso es lo que estos mandamientos vienen a enseñarnos, que el ser humano tiene que actuar en 3 planos y 3 planos que tenemos que corregir. Ahora, este mandamiento, como dijimos, está ligado al pensamiento, y siempre cuando uno habla de codiciar, le viene a la mente el envidiar. Y hay como esa reflexión si envidiar y codiciar es lo mismo o hay una diferencia. Y tiene que haber una diferencia, porque si no hubiera una diferencia no sería la misma palabra. Es decir, si existe el envidiar y existe el codiciar, esto implica que hay una diferencia. ¿Qué es envidiar? Envidiar es cuando la persona siente un malestar porque el otro tiene y yo no tengo. Y por tanto, la persona sufre porque él sí y yo no. ¿Qué quiere decir? Que la persona se centra en lo que el otro tiene. Y la envidia no aporta absolutamente nada. Porque si la otra persona, yo envidio la inteligencia de otra persona, eso no me hace más inteligente. O si yo envidio la belleza de otra persona, no me hace más bello. O si yo envidio el dinero de otra persona, eso no me hace más rico. Quiere decir que la envidia no aporta absolutamente nada, y lo único que genera es una angustia y es una ausencia. Y por eso la envidia lo que hace es quitarte la felicidad, quitarte la plenitud. Te hace estar en ausencia todo el tiempo, y por eso es un sentimiento, una emoción negativa que la persona tiene que desarraigar de su vida, porque no le aporta nada y sin embargo le genera angustia, amargura, y es algo que la persona tiene que desarraigar. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la vida es un malestar que la persona siente por lo que el otro tiene. La codicia es el deseo de poseer más. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene ese deseo de poseer más, de acumular más, de querer más, que nunca es suficiente. Y por tanto, Maimónides explica que la codicia es desear intensamente algo ajeno hasta planear cómo obtenerlo. Y ese es el verdadero mandamiento. Es decir, cuando tú codicias, deseas algo ajeno,
y vas a buscar todos los medios para tenerlo. Por ejemplo, si una persona codicia la casa de otra persona y tú sabes que esa persona no la quiere vender, y tú vas a él y le insistes y le das una propuesta y le das otra propuesta y le das otra propuesta, eso es codiciar. Eso es codicia, porque la otra persona no quiere, pero tú insiste. Hasta que llega un momento en que tientas tanto a esa persona que esa persona ya cede, pero sin querer, cede ya por el hecho de la tentación, pero no porque él realmente quería venderlo. Quiero decir que no hay una especie, muchas gracias, no hay una especie de acuerdo, no es un acuerdo cuando una persona quiere vender un piso y otra persona quiere comprarlo, hay un acuerdo, uno que quiere vender, otro que quiere comprar, y ahora se negocia para llegar a un precio. Aquí no, aquí la otra persona no quiere vender, pero tú quieres comprar porque lo codicias y vas a buscar todos las artimañas para poderlo adquirir, para poderlo poseer. Ahora, tenemos que entender que dos personas, vamos a imaginar dos personas que terminan la universidad. Uno abre una empresa, una pequeña empresa, y el otro también abre otra pequeña empresa. Son amigos que han estado estudiando juntos, han compartido estudios juntos, han compartido años juntos, y cada uno comienza su camino y los dos abren una empresa. A uno le va muy bien y abre otra, y a otro le va muy mal y la tiene que cerrar. Pues internamente la persona dice, bueno, ¿y por qué a él sí y yo no? Hay como una especie de envidia, pero también hay una especie de codicia, de querer poseer la empresa que el otro tiene y que yo he perdido. Y por tanto, podemos decir, bueno, es una reacción natural. O imagínense dos personas que se quieren casar, dos amigos que se quieren casar, y uno enseguida conoce a su pareja y se casa y tiene hijos, y el otro no encuentra a la pareja adecuada, no encuentra, y al final termina soltero, y siempre de forma natural, pues una reacción, ¿y por qué sí o no? Quiere decir que es difícil controlar ese sentimiento de codicia, de querer poseer lo que el otro tiene. Pero sin embargo, uno de los comentaristas de la Torá del siglo XII, que nació en Tudela y murió en Calahorra, que se llamó Abraham Ibn Ezra, él nació en 1089 y murió en 1167, en el siglo XII, vivió aquí en España. Abraham Ibn Ezra, cuando la Torá hace referencia a lo tahmor, no codiciarás, él intenta darnos las herramientas para poder conseguir cumplir con este precepto, porque si nosotros decimos, bueno, es que el ser humano tiene una tendencia natural a la codicia, o tiene una tendencia natural a la envidia. El ser humano, es difícil que dos personas que acaban la universidad y una tiene éxito y el otro no, que la persona diga, bueno, pues yo me conformo y miro al otro y no deseo nada de él. Es difícil. Y Ibn Ezra trae un ejemplo para poder ilustrar cómo podemos conseguir cumplir con este precepto que aparentemente va en contra de nuestro primer impulso, de nuestra naturaleza material. Y él dice, vamos a imaginar un agricultor que tiene un campo muy pequeñito y vive en una gran pobreza, y se entera de que el rey va a venir a visitar la ciudad, y va a venir con su carroza real, y va a venir con su corte, y decide dejar el campo e irse a la ciudad a ver al rey, a ver el desfile del rey. Y cuando el rey aparece con la carroza, está su hija sentada al lado del rey.
y la hija es una chica guapa, joven, y este agricultor la ve, pero no tiene ningún pensamiento de desearla ni de casarse con ella. ¿Por qué? Porque lo ve totalmente ajeno a su vida, a su realidad. Él dice, este agricultor dice, ¿qué tengo que ver yo con la vida del rey? Yo nunca entraría en el palacio real, en las condiciones que yo tengo, la formación que yo tengo, el estatus que yo tengo no me permite, yo no pertenezco a esa realidad. Por tanto, no voy a desear algo que está ajeno a mí. ¿Por qué? Porque él entiende desde el principio que no pertenece a ese mundo, él no pertenece al mundo de la realeza, por tanto no puede aspirar a ese mundo y él no pertenece a esa realidad. Es como una persona que va al zoológico y ve a una leona y la persona va a decir, uy, qué pena que no me puedo casar con la leona. No pertenece a tu realidad, por más que tú intentes. O una chica que va al zoológico y ve al gorila y dice, uy, qué lástima, no me puedo casar con el gorila. No lo desea, por más que el gorila le parezca fuerte y le parezca que impone, o el león le parezca que impone y vea la fuerza del león, pero nunca va a pensar que lástima no me puedo casar con él. ¿Por qué? Porque de entrada siente que no es tu realidad. Por tanto, lo que nos viene a enseñar Inesa es una enseñanza muy importante. Él nos trae este ejemplo para ilustrar, pero él nos dice, si tú sientes que lo que el otro tiene no pertenece a tu realidad, que tu realidad no tiene nada que ver con el otro, que tu realidad es diferente, ¿qué quiere decir? Que el éxito del otro no quita tu éxito. ¿Por qué? Porque tu éxito no depende del otro, tu éxito depende de la relación con el Creador. Él es el que te da la bendición, no es el otro. Y si el Creador quiere darte la bendición, te la va a dar, independientemente de que el otro tenga o no tenga. Por tanto, tu relación no tiene que ser una relación horizontal, tiene que ser una relación vertical. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que hacer el esfuerzo, porque el agricultor, si no siembra y se queda en la cama, no va a tener cosecha. Por más que pida y rece, no va a tener cosecha. Si no sembró, no va a tener cosecha. Pero no por arar la tierra, sembrarla, trabajarla, cultivarla, regarla, le asegura que va a tener cosecha. Porque hay factores que ya no controla. Puede haber una nevada, puede haber una sequía, puede haber una granizada, puede haber epidemias de insectos. Es decir, que ya no controla. Y por tanto, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que decir, yo hago mi parte. ¿Mi parte cuál es? Mi parte es hacer el esfuerzo. Una vez que yo he hecho el esfuerzo, tengo que mirar arriba y decir, no tengo que ver horizontalmente, tengo que ver verticalmente. Lo que el otro tiene o deja de tener no pertenece a mi realidad, es la realidad del otro, no es la mía. Porque cada alma es diferente, cada alma es exclusiva, cada alma tiene su propia misión en este mundo. Y yo tengo una misión. Y esa misión es desarrollar mi esencia divina. Para eso hemos venido a este mundo. Hemos venido con una misión de terminar nuestra esencia divina, terminar de desarrollar nuestra esencia divina. Se asemeja a un pintor que comenzó a pintar un cuadro y le dice al hijo, toma los pinceles, toma el diseño del cuadro y termina tu cuadro. Y el pintor le dice al hijo, ahora es tu momento. Y el hijo le dice, tú empezaste a pintarlo, termínalo tú. ¿Por qué quiero que yo lo termine? No, porque quiero poner tu nombre en el cuadro. Dice, bueno, ¿qué problema tiene? Termina el cuadro con mi nombre. No, yo quiero que tú tengas mérito. Yo quiero que tu nombre aparezca bajo un mérito. No que aparezca de forma gratuita. Yo quiero que aparezca a través de tu esfuerzo, a través de tu mérito. Eso es lo que Dios hizo. Es decir, Dios cuando creó al alma, podía haberla creado en estado de perfección, no tenía ningún problema. ¿Por qué la creó potencialmente y no en estado de perfección? Porque quiso que el hombre fuera el socio del Creador. Es decir, que nosotros seamos el socio de Dios y nosotros terminamos nuestra propia creación. Nos dio unos valores internos, nos dio la espiritualidad, nos dio el amor, nos dio la paz interior, y ahí es donde yo tengo que trabajar y
desarrollar todos estos valores internos. ¿Para qué? Para conseguir un estado de plenitud, pero a través de mi esfuerzo, a través de mi mérito. Esa es mi misión. Para eso hemos venido a este mundo. Ahora, quiere decir que mi misión es el esfuerzo, pero ya el resultado ya no está en mi mano. Y por tanto, eso es lo que explica el Yonismo. Si tú tienes que sentir que lo que el otro tiene o deja de tener, no es tu realidad. Tu realidad es hacer el esfuerzo y mirar hacia arriba y pedirle al Creador que te dé la bendición. Y por tanto, el 10º mandamiento, explica Ibn hay que unirlo al primero, es decir, como un circuito que se realimenta. El primero, que para nosotros ellos y Dios que te sacó de Egipto, ¿qué implica? Hay un creador del universo, yo soy tu Dios, hay un creador del universo que te sacó de Egipto, que interviene en la historia, es decir, que dirige la creación. Y por tanto, si tú tienes el convencimiento que hay un creador y ese creador interviene y dirige la creación, a él es el que te tienes que dirigir, no al otro. Lo que el otro haga o deje de hacer no es tu problema. No tienes que ver lo que el otro tiene ni deja de tener. Es verdad que tú tienes que luchar por una sociedad justa, pero no tienes que fijarte lo que el otro tiene o no tiene, sino lo que tú tienes que hacer es hacer tu trabajo, hacer tu esfuerzo y ponerte en manos del Creador y decir lo que el otro tiene no es mi realidad es lo que, la bendición que el Creador me quiere dar una vez que yo hago lo que está en mi mano. Y por tanto, lo que el otro tiene está fuera de mi realidad, fuera de mi terreno, fuera de mi pertenencia. Y cuando unimos, hacemos ese circuito, uniendo el mandamiento 10 al 1, cerramos el circuito, y ahí es cuando la persona puede trabajar lo que es la envidia o la codicia. En este caso la codicia, puede trabajar la codicia, ese deseo de poseer lo que el otro tiene. Ahí la persona lo puede trabajar. ¿Qué quiere decir? Que mi éxito no depende del otro, depende del Creador. Y esto es lo que Ibn nos está explicando, es que tenemos que tener una visión vertical y no una visión horizontal. Es decir, que codiciar es vivir con esa sensación de lo que el otro tiene debería ser mío. Yo debería poseer lo que el otro tiene. ¿Y eso qué hace? Me quita mi felicidad. No me deja ser feliz porque me mantiene en ausencia todo el tiempo. Porque me genera un vacío. Y es justamente lo contrario de la felicidad. La felicidad es un estado de plenitud permanente. Es decir, esa persona que siente un estado de plenitud. Ahora, si esta persona está viviendo en un vacío permanente, pues está todo el tiempo angustiado, amargado, está en zonas de oscuridad. Y por tanto, ¿qué es la codicia? Pues es ese deseo de poseer más. Y por eso Ibn nos dice que cuando la persona codicia, estamos yendo en la dirección incorrecta. Estamos yendo en la dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque está yendo en la dirección horizontal en lugar de ir en la dirección vertical. Por eso el libro de ética judía, el Pirkei Avot, en nombre de Ben Soma, dice: Mi Ashir, ¿quién es el rico? Asalas Mejelko, la persona que es feliz con lo que él tiene. Dice, ¿qué quiere decir ser feliz con lo que él tiene? ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que está en mi mano es el esfuerzo. El esfuerzo es como el agricultor, lo que está en manos del agricultor es el esfuerzo. Ya la cosecha no está en su mano. Es decir, que ahí es cuando unimos el 10º mandamiento al primero. Sentir, hacer ese circuito de decir, yo hago el esfuerzo, que es lo que estoy en mi mano, y me conecto al primero, me conecto y ahí le pido al Creador, en esa sociedad que el ser humano tiene. Y por tanto, el no codiciar es un precepto de... No codiciarás es un precepto de liberación. Es decir, lo que viene a liberarte de ese sentimiento de ausencia. Y ese sentimiento de ausencia es negativo para ti, porque no te deja ser feliz. Y por tanto, es para tu propio bien, para tu propio
el no codiciar, porque no te deja disfrutar de lo que tienes. Estás todo el tiempo pendiente en poseer lo que el otro tiene, en lugar de enfocarte en lo que tú tienes, valorar lo que tú tienes y disfrutar lo que tú tienes y ser feliz con lo que tú tienes. Y de ahí que la codicia lo que hace es esclavizarnos. Nos esclaviza a la negatividad y nos quita nuestra paz interior. Nos quita nuestra paz interior, nos quita nuestra plenitud, nos quita nuestra felicidad. Y por tanto, quien deja de mirar lo que le falta, comienza a descubrir lo que ya tiene. Y ahí es donde ya abrimos el camino de la felicidad. Valorar lo que uno tiene, agradecer por lo que uno tiene y aceptar la realidad que no se puede cambiar. Y por tanto el no codiciarás te ayuda a no vivir en frustración permanente, sino vivir una vida de serenidad y de paz interior. Porque la persona que codicia está en frustración todo el tiempo. Y ¿qué quiere decir? Que tenemos que pensar, el Creador nos dio las herramientas necesarias para alcanzar la felicidad. Tenemos las herramientas necesarias para alcanzar la felicidad. La felicidad no está afuera, la felicidad está dentro. La felicidad no está en el mundo exterior, está en el mundo interior. Conectando con nuestros valores internos, desarrollando nuestros valores internos, no dejar a la negatividad entrar en nuestra vida, controlarla. Y de ahí que, como dije anteriormente, el no codiciar lo tenemos que ver como no vivir en frustración. Es una liberación para el ser humano. Ahora, bien es verdad que el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, página 21, él dice, dice que envidiar la sabiduría de otro aumenta la sabiduría, pero aquí ya no sería envidia, sería admiración. Es decir, que hay diferencia entre lo que es la codicia o la envidia y la admiración. Es decir, está permitido admirar la sabiduría de otra persona. Es decir, si tú, por ejemplo, estás estudiando en la universidad, tienes un compañero exitoso en los estudios, tú puedes admirarlo. ¿Por qué? Porque esa admiración te ayuda a subir. Porque dice yo, si él puede, yo también puedo. Y eso te lleva a elevarte. Y el admirar sí es bueno, porque el admirar te da ambición. Es decir, por supuesto que yo puedo. Y tengo que tomar modelos de referencia de personas exitosas. Es decir, si tú quieres ser exitoso, ¿qué tienes que hacer? Ver lo que la persona exitosa hace e imitarlo. Y por tanto, el admirar es positivo, porque el admirar te lleva a superarte, te lleva a elevarte. Y de ahí que admirar a las personas que han conseguido metas, pero no para envidiarlas, sino para motivarte a decir, si él puede, yo también puedo. Yo también tengo mis talentos y yo tengo que desarrollar mis talentos. Y si esa persona hizo el esfuerzo, yo también puedo hacer el esfuerzo. Y ¿qué quiere decir? Que un alumno puede admirar a su maestro por su sabiduría. Es decir, un alumno que admira a su maestro, eso es positivo, porque esa admiración le lleva al alumno a superarse y le lleva a elevarse en los estudios. Y por eso tenemos que distinguir lo que es la ambición o la admiración de lo que es la codicia o la envidia, que son emociones totalmente contrarias, y saber darle cada sentimiento, cada emoción su lugar. Y por tanto, quiere decir que este mandamiento lo que viene es a darte una fórmula de felicidad. Es decir, si tú quieres tener felicidad, si tú quieres tener plenitud, pues el elemento que más te quita esa plenitud es la codicia, porque te hace vivir en ausencia.
Por tanto, eso es negativo para ti. Ya no estamos hablando ya de un nivel espiritual, estamos hablando de un nivel del día a día, de nuestra vida día a día, incluso que a nivel espiritual también, pero digamos estamos hablando como una sabiduría de vida. Si lo que la Torá aquí quiere darte es una sabiduría de vida para que tú puedas vivir en plenitud, puedas vivir de la felicidad y vivas en un estado de gratitud, de saber agradecer, enfocarte en lo que tienes, agradecer por lo que tienes, valorar lo que tienes y sí, esforzarte para llegar a otras metas y pedir a Dios que te ayude en otras metas, pero sin que eso te genere frustración, porque el codiciar lo que te genera es frustración, la frustración ya es negativa. Y por eso este mandamiento es un mandamiento que te viene a ayudar a alcanzar tu propia felicidad, tu propia paz interior, tu propio equilibrio espiritual, y por eso es tan importante interiorizar este mandamiento y empezar a vivirlo tal como Ibn Ezra nos enseña cómo cumplirlo, pero sobre todo conectarlo al primero, que es lo que te ayuda a poderlo neutralizar. Si no lo conectas al primero, ahí ya no puedes. Ya los sentimientos negativos van a poder contigo. Muchas gracias. Pues a continuación, cuando quiera don Ricardo, puede... ¿Sí? Bien, pues primero que nada también agradecer a la Asociación de Amistad Judío-Cristiana la invitación a estar esta tarde aquí. Yo me siento bien, me siento en casa, ¿no? Y me siento en casa porque en mi formación teológica, pues el judaísmo me ha ayudado muchísimo a abrir mi mente y a conocer las Escrituras, ¿no? Y sobre todo a saber que no podemos pensar, ¿no?, que el cristianismo no tiene nada que ver con él, todo lo contrario, ¿no? Sería absolutamente imposible leer las Escrituras sagradas de la Iglesia cristiana sin el conocimiento del Primer Testamento, ¿no?, sin el conocimiento de las Escrituras sagradas, que fueron, por otro lado, las Escrituras sagradas de Jesús, de su grupo y de todo aquel primer grupo de hombres y mujeres que quedaron seducidos por sus palabras y decidieron seguir a aquel profeta galileo, ¿no? Entonces, bueno, pues además de agradecer a la Asociación Amistad Judío-Cristiana, quiero agradecer también las palabras de Rab Moshe Ben Ahan, ¿no?, porque, vamos, la verdad es que suscribo todo lo que ha dicho y no solamente lo suscribo, sino que creo que tengo poco que añadir. Quiero decir que la descripción que ha hecho de la codicia desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde un punto de vista humano, pues ha dado suficientes elementos de juicio como para saber muy bien de lo que estamos hablando. En cualquier caso, y retomando una idea que Rab Ben Ahan ha subrayado, ¿no?, este círculo de las 10 palabras, ¿no?, en donde es imposible evocar una sin evocar el resto. Y desde luego es imposible hacer esta evocación de la última sin tener presente el primer mandamiento, ¿no?, a partir del cual no sería posible interpretar estas 10 palabras, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿no?, dicho que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Rab Ben Ahan y que le agradezco, ¿no?, le agradezco esta lección, ¿no?, de reflexión sobre la Torá y el centro de la Torá, ¿no? En el comienzo del texto que recoge uno de los textos, en Shemot, el capítulo 20, el libro del Éxodo, capítulo 20, ¿no?, y también al comienzo de Devarim, el libro del Deuteronomio,
pues nos encontramos con unas palabras. Entonces habló Elohim, pronunció todas estas palabras, ¿no? Parece un comienzo sin más, pero hoy sabemos bien que el comienzo de un texto, y sobre todo de un texto bíblico, nos da la clave también de su interpretación, de manera que no podemos obviar estas palabras con las que comienza el Decálogo, que es desde luego el texto fundamental de todas las leyes del Antiguo Testamento. Además, la situación en donde está, ¿no? Nos encontramos en el capítulo 20, como decía, del libro del Éxodo. El capítulo que le ha precedido, en 19, es cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, ¿no? En un contexto geográfico que nos marca también por dónde debemos leer y qué es lo que tenemos que contemplar para comprender lo que estamos leyendo, ¿no? En un acontecimiento que en realidad recogen 3 libros, ¿no? El libro de Shemot, el libro de Wayikra y el libro de Barim, Bemidbar, el libro de Bemidbar, los 10 primeros capítulos, ¿no? En donde estamos en el Sinaí, ¿no? Desde este capítulo 19 del libro del Éxodo hemos llegado al Sinaí, hemos salido de la tierra de esclavitud, hemos atravesado el desierto, un punto muy clave, hemos llegado al Sinaí, de nuevo el pueblo atravesará el desierto, y en el libro de Bemidbar, que en hebreo precisamente significa esto, en el desierto, ¿no? Un nombre muy distinto del que le damos los cristianos, Arizmoi, ¿no? En la versión griega, Números. Y sin embargo, nos marca este contexto que nos es imprescindible para interpretar este texto, ¿no? Egipto, el desierto, el Sinaí, el desierto, Moab, ¿no? Desde donde el pueblo avistará la tierra prometida. Matilda comenzaba haciendo un guiño precisamente al término, ¿no? que sobre todo en la tradición cristiana utilizamos, los mandamientos, pero el texto habla de decálogo, y decálogo es una palabra griega, deca, logoi, que significa 10 palabras, ¿no? De modo que hasta en esto también pues la tradición de nuestros hermanos mayores en la fe, judíos, pues nos ayuda a comprender una perspectiva desde donde también interpretar el texto, ¿no? Porque, bueno, pues un mandamiento parece que sea una orden, ¿no? Un imperativo. En cambio, concebir estas palabras como lo que son y como lo que el texto bíblico dice de ellas, palabras, 10 palabras, pues nos muestra esta relación de diálogo. La palabra es el centro del diálogo, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos precisamente, lo que nos encontramos en este texto, que como digo, es el texto fundamental de todas las leyes del primer testamento, ¿no? De las escrituras sagradas. Código de la alianza, desde el capítulo 20 hasta el 23 de Shemot, el código deuteronómico, el capítulo 12 hasta el 26 de Devarim, y la ley de santidad en los capítulos 17 al 26 del libro de Wayikra, ¿no? El Éxodo, Deuteronomio y el Levítico. Bueno, pues entre todas ellas descuella esta ley que, como digo, nos muestra este diálogo, y el diálogo es lo que hace que dos personas se comuniquen, el diálogo es lo que hace que dos personas se entiendan, y el diálogo es lo que hace que dos personas se quieran. Y sería imposible comprender todo lo que nos ha dicho Rab Ben Dahan, ¿no? A propósito de la codicia y del significado de este 10º mandamiento, sin tener en cuenta, en primer lugar, precisamente ese primer mandamiento, en donde el texto bíblico recuerda: yo soy Yahvé, tu Dios, ¿no? Yo soy Elohim, Adonai, tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud y te condujo hasta la tierra que mana leche y miel, ¿no? He visto el clamor de mis hijos, he oído la aflicción de mi pueblo y he bajado para librarlo. De modo que yo creo que esta
comprender las palabras del Decálogo desde esta perspectiva nos ayudan a entender el porqué, ¿no? Y nos ayudan del mismo modo a que cuando un ser humano entra en diálogo y se comunica con otro, abandona su soledad, pues esto mismo es lo que nos cuenta el relato bíblico del pueblo de Israel, ¿no? Y de toda esta historia extraordinaria de alianza, que es precisamente el contexto en el que no podemos prescindir leer estas 10 palabras. El relato bíblico comienza precisamente en Bereshit, ¿no? Diciendo cómo precisamente la palabra del Señor, la palabra de Elohim, creó el mundo, hombre y mujer los creó, ¿no? Los mandamientos, por lo tanto, son este camino hacia la libertad, porque no es en vano citar el comienzo que aludía Rab Ben Dahan, ¿no? De yo soy tu Dios que te ha sacado de la tierra de esclavitud, ¿no? Porque precisamente nos muestra cómo el pueblo de Israel pasa de la esclavitud a la búsqueda de la libertad, ¿no? A través de este paso por el desierto y a través de este enamoramiento del que nos hablan los profetas, por ejemplo, toda la tradición profética de Israel, sobre todo determinados, algunos de estos profetas, especialmente el profeta Oseas, que será precisamente uno de los que hablará de estas 10 palabras, ¿no? De modo que, bueno, pues al final yo también retomaré un poquito el 10º mandamiento, pero sí quería subrayar algunas cuestiones que me parecen muy importantes para situar en el contexto estas palabras que nos ha dirigido Rab Ben Dahan, ¿no? Sobre el 10º mandamiento. No es el único texto que nos encontramos, está ya el mismo ha comenzado citándolo, el capítulo 20 de Shemot, del libro del Éxodo, el capítulo 5 de Devarim, el libro del Deuteronomio. Hay también un texto en el capítulo 34 de Shemot, el capítulo 34 del libro del Éxodo, que le llamamos el decálogo ético, ¿no? El decálogo cultural, el de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 sería un decálogo ético, es decir, un decálogo de comportamientos, ¿no? De actitudes, de comportamientos éticos, de actitudes morales, como la que nos ha ilustrado con todo lujo de ejemplos extraordinarios. Bueno, de modo que es importante tener presente que tenemos estos 3 textos y todos ellos con matices. Es verdad que podría parecernos que dicen exactamente lo mismo. No, cuando nos detenemos a estudiarlos nos damos cuenta de lo distintos que son, ¿no? Y sobre todo de cómo el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, el capítulo 5 de Devarim, todo él estructurado en torno al sábado, ¿no? Y poniendo al comienzo, antes del sábado, todos aquellos mandamientos que hacen referencia precisamente a Dios, y después del sábado, los que hacen referencia al que comentamos hoy, los que hacen referencia a las actitudes que se deben tener con el prójimo. De modo que el mismo Dios es quien proclama este mismo decálogo en el mismo momento, en el mismo monte Sinaí, delante del mismo pueblo, Israel. Ya digo que los exegetas han enumerado, ¿no?, muchas diferencias cuando tratan especialmente de ilustrar uno y otro. En cualquier caso, ambos relacionan el mandamiento del reposo divino, este 7º día de la creación, ¿no?, el día del sábado, con el momento de la liberación, con el momento del Éxodo. De modo, pero un relato, el del Éxodo 20, lo hace en torno a la teología de la creación, y de aquí también todas estas palabras y su estructuración, y la división de las que aludía también Javier al principio, este
esta especie de lío, ¿no? El 9º mandamiento, 10º mandamiento es uno, son dos. Hay las tradiciones en el cristianismo, lo veremos después, se separaron a lo largo de la historia. La tradición católica y la tradición luterana siguió una estructuración, las tradiciones de las iglesias ortodoxas y de las iglesias reformadas siguieron otra, y esto explicará precisamente esta perplejidad a la que hacía referencia Javier al principio, y que se trata de una cuestión histórica que nos ayuda a entender precisamente cómo a lo largo de la historia, y también pues los acontecimientos de esa historia que hicieron lamentablemente esta herida también en el seno del cristianismo, de la separación de los hermanos, ¿no? En el siglo XI, en el siglo XVI, y bueno, todo esto, ya digo, lo podremos ver después, si se tercia, en el diálogo. Evidentemente, la perspectiva cristiana, y con respeto y con el permiso de Rab Ben Dahan, ¿no? Evidentemente se centra también en el Nuevo Testamento, en las escrituras sagradas de los cristianos, ¿no? Y que, vuelvo a subrayar, serían absolutamente incomprensibles sin el conocimiento de las escrituras sagradas de Israel. Absolutamente incomprensibles, ¿no? Incluso los comienzos de aquel grupo que se gesta alrededor de aquel profeta Galileo, y que sería, como digo, muy difícil intentar comprender, como si esto hubiera surgido de la nada. El catecismo de la Iglesia Católica, y así tratando de ceñirme también a esta exactitud extraordinaria que en la media hora exacta Rab Moshe Ben Dahan ha detenido su discurso, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica comienza con una sinopsis extraordinaria, en donde por un lado pone el texto de Shemot 20, Éxodo 20, el texto de Devarim 5, capítulo 5 del libro del Deuteronomio, y la fórmula del catecismo que, de una manera muy pedagógica y didáctica hace que uno se sienta a gusto con estas leyes que desde pequeñitos, ¿no?, hemos aprendido. Y después de esto, el catecismo alude a un texto que creo que es crucial. Lo encontramos en uno de los evangelios, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, en donde precisamente un joven se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, pues este joven que le hace esta pregunta a Jesús, y él inmediatamente, como buen judío, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, ¿no? Y es Dios, ¿no? Y a continuación dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿no? Y los cita: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Y finalmente Jesús resume precisamente con este primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Continúa el texto: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y encontrarás un tesoro en los cielos. Jesús le pregunta: ¿qué lees en la ley, no? Y aquel joven le responde: pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Como sabemos, este fragmento de
esta plegaria preciosa que recoge en el capítulo 6, el libro de Barim, ¿no? El Shema Israel Adonai Elohim, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y luego añade, y al prójimo como a ti mismo. No, esto no se lo saca Jesús de la manga. Estos son también palabras de la Torá. Las encontramos en el capítulo 19 del libro de Wayikra, el libro del Levítico, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. De modo que bueno, pues yo creo que la perspectiva del catecismo, de una manera muy coherente, nos muestra cómo en la vida de Jesús se planteó también quienes escuchaban sus palabras. Claro, algunas duras para algunos oídos, ¿no? De los que le escuchaban, necesariamente duras, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, ¿no? Yo precisamente hace unos cuantos, bueno, el curso pasado, ¿no? Hablamos en uno de nuestros encuentros de la asociación de este precioso libro de Jacob Neusner, ¿no? Un rabino habla con Jesús, en donde en el comienzo este rabino nos muestra una perspectiva que es importante conocer, ¿no? Y que uno no puede ignorar y contemplar solo las palabras de Jesús desde una perspectiva propia, la cristiana, sin calibrar y darse cuenta de cómo algunas de las palabras pudieron provocar incluso escándalo, ¿no? Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando después de ese texto, los primeros 12 versículos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y luego este texto que habla de vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, él inmediatamente comienza con lo que en la exégesis bíblica, desde el punto de vista cristiano, llamamos las antítesis, ¿no? Habéis oído que se dijo a los antiguos, pues yo os digo. Claro, y Rabbi Neusner, ¿no? Precisamente dice, yo en ese momento me habría levantado y me habría ido a mi casa, ¿no? Claro, muchos pensarían, pero, ¿qué se ha creído este profeta de Galilea? ¿Cómo se atreve a cambiar la ley de Moisés? ¿Cómo se atreve a contradecir las palabras que dijo Moisés, ¿no? Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pues yo os digo, ¿no? Bueno, bien, de modo que es importante, y el catecismo de la Iglesia nos propone en la lectura de las palabras del Decálogo, de las 10 palabras, estos textos que son absolutamente imprescindibles para entender qué es lo que nos encontramos en las 10 palabras, ¿no? 10 palabras en las que Dios se revela en la montaña sagrada, en la que el texto sagrado de Shemot, en el capítulo 31, nos dice que Dios escribió con su dedo las únicas palabras que Dios transmite directamente y no a través de Moisés. Las únicas que transmite directamente y no a través de Moisés. Con lo que, bueno, pues es algo que nos puede mostrar la relevancia del texto que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Como decía el profeta Oseas en el capítulo 4, el profeta Jeremías en el capítulo 7, el profeta Ezequiel en el capítulo 18, harán mención, el Salmo 81, harán mención de estas 10 palabras del Decálogo. Y sobre todo, el gran acontecimiento liberador de Israel que está en el centro. Y por lo tanto, es el corazón de la alianza. Y es imposible leer estas 10 palabras y comprenderlas, comprender todo lo que Rab Ben Dahan nos ha expresado a propósito de la codicia y de lo que significa la codicia, si no tenemos presente que el Decálogo es un camino de vida. Y por lo tanto, no son mandatos. Y lo que decía Marilda al principio, ¿no? Y entre otras cosas, en realidad estas 10 palabras
Hay unas que sí que son prohibiciones, que sí que son negaciones, ¿no? Que comienzan con el no, ¿no? Con no. Y hay otras que por el contrario son mandamientos, son preceptos positivos que uno tiene que cumplir, ¿no? Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos, si guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Devarim, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. De modo que el decálogo es imposible de entender sin esta palabra y una palabra de amor. Una palabra de amor que Dios ha pronunciado sobre su pueblo. Como digo, el descanso sabático gira alrededor de estas 10 palabras y nos dividen precisamente este decálogo en dos. Uno referido a los deberes para con Dios, ¿no? Y después del sábado, los deberes para con el prójimo. ¿Qué hemos de hacer para conseguir la vida?, le preguntaba aquel joven a Jesús, y Jesús le respondió con, como digo, y vuelvo a repetir, como buen judío, con las palabras del decálogo. ¿Qué lees en la ley? Amarás al Señor tu Dios y, además, y al prójimo como a ti mismo. El don del decálogo que fue concedido en el marco de la alianza establecida con su pueblo, y solamente así esas palabras tienen un significado. Fiel a la Escritura y fiel a Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido que el decálogo es de una importancia primordial y por esto forma parte desde el comienzo de nuestra más tierna infancia e instrucción en la educación, en la espiritualidad cristiana y en la práctica de los mandamientos, pues se nos muestra precisamente la fundamentalidad de esta ley, ¿no? Digo que la tradición de la Iglesia ha reconocido esta importancia primordial. Precisamente, además, y partiendo sobre todo de San Agustín, que fue quien concibió cómo se trataba de un elemento clave en la formación cristiana, y como digo, fue a partir de estas palabras de Agustín de Hipona, en el siglo IV, como pues la tradición cristiana tuvo dos lecturas de estos preceptos, que aparecen con distribuciones distintas en los textos que hemos mencionado, tanto Rab Ben Dahan como yo, capítulo 20 del libro del Éxodo, capítulo 5 del libro del Deuteronomio, 20 del libro de Shemot, 5 del libro de Devarim, y también en el libro de Shemot, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, en donde encontramos este decálogo cultual. Es decir, si en capítulo 20 y capítulo 5 de Éxodo y de Deuteronomio nos encontramos con esos comportamientos éticos, en el capítulo 34 nos encontramos también con un decálogo. También Amarilda decía al principio, por el número 10, 12, 14, bueno, han habido estudios, ¿no?, que se ha tratado de ver dónde tenemos el origen, cuál es el origen, si podemos remontarnos a él. Lo cierto es que el decálogo forma una unidad, cada palabra, cada precepto, y remite a todo el conjunto, como decía Rab Ben Dahan, ¿no?, este círculo, y sobre todo que nos remite al primer mandamiento. Transgredir un mandamiento es quebrantar toda la ley, en ese sentido. De modo que el decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley, también de la ley natural. De hecho, Rab Ben Dahan nos ha hecho una explicación extraordinaria. Por eso tampoco me estoy deteniendo, porque no sabría qué añadir. No sabría qué añadir a propósito de la codicia, ¿no? Y porque creo que ha quedado muy claro que es codiciar, que es desear, ¿no?
La diferencia entre el deseo, la codicia y la admiración, también muy ilustrativo, todos los ejemplos que Rab Ben Dahan nos ha puesto, ¿no? Con los magníficos del zoológico, que estos me los apunto, porque son extraordinarios. Y como decía al principio, desde el principio me he sentido en casa, porque incluso con Abraham ibn Ezra, que tiene un capítulo de honor en mis clases en la Facultad de Teología, yo enseño Pentateuco, ¿no? Torá y libros históricos. Y bueno, pues este judío español extraordinario, ¿no? Que dijo tantísimas cosas estupendas, incluso precisamente a propósito de la muerte de Moisés, ¿no? Y de la extrañeza que le producía a Ibn Ezra, ¿no? El capítulo 34 del libro del Deuteronomio, en donde se narra la muerte de Moisés. De modo que 10 mandamientos enunciados con obligaciones importantes. Dios hace posible por su gracia. Me ha gustado también mucho, y esto tengo que reconocer que sí que no lo conocía, de Ibn Ezra, el comentario al capítulo 10, así es que se lo agradezco enormemente, porque me ha abierto también y bucearé en él, porque ya he dicho desde el principio que siento una admiración absoluta por Ibn Ezra. Bueno, y descendiendo, y terminaré en 3 minutos. Sobre el 10º mandamiento dice en concreto el catecismo, dedica a él 7 números y luego los resume, ¿no? Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es un fragmento también del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, en donde este texto, que precisamente a veces la exégesis, o hasta ahora la exégesis cristiana decía que era el Evangelio más judío. Afortunadamente nos hemos dado cuenta de que todos los evangelistas lo son, de que lo es Marcos, lo es Lucas, ¿no? Y que incluso hay todo un movimiento al que yo me apunto, ¿no? Que trata de leer las escrituras del Nuevo Testamento, dicen, formulado en inglés, within Judaism, ¿no? Desde dentro del judaísmo, ¿vale? Isaac Oliver, un profesor judío brasileño con una extraordinaria tesis doctoral, la Torá, que está y ha puesto de relieve precisamente esto, ¿no? Como Lucas, por ejemplo, y pongo Lucas como ejemplo porque siempre hemos tenido este evangelista como el menos judío de todos, pues bueno, hace una lectura extraordinaria de esto, ¿no? Por esto, bueno, pues hay que contemplar cómo el catecismo de la Iglesia Católica sitúa el cumplimiento de los mandamientos con este apego a Dios y con este apego al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con este otro que está absolutamente vinculado a él y que, repito, Deuteronomio 6.4 y Levítico 19.18. Por lo tanto, el libro de Devarim y el libro de Wayikra. Aquí Jesús no se inventa nada, ni se saca nada del bolsillo, y responde con estas palabras que son el marco de comprensión y de respuesta de la pregunta que le hacen: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser santo? Y Jesús le responde de esa manera: pues cumple los mandamientos, ¿no? La envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo, ¿no? Dice el catecismo. Y el deseo desordenado de apropiárselo, nos decía Rab Ben Dahan, ¿no? La tradición cristiana afirma además que esto es un pecado capital, ¿no? El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono en la providencia de Dios.
del mismo modo que Ibn Ezra nos muestra un camino para la piedad judía, para amoldar la vida y el comportamiento ético a este mandato, a este décimo mandato, a este décimo precepto de no codiciar los bienes ajenos, ¿no? Y nos dice que el desprendimiento y las riquezas son necesarias, el desprendimiento de las riquezas son necesarias para entrar en el reino de Dios. Bueno, pues esto es el comienzo precisamente de ese sermón de la montaña, del que mi querido rabino Neusner, ¿no? Mostraba su perplejidad de las palabras que vienen después, ¿no? Cuando comienzan todos estos preceptos del decálogo, en donde nos encontramos el habéis oído que se dijo, puntos suspensivos, y va citando cada uno de los mandamientos, pero yo os digo, que evidentemente tienen una lectura cristiana, a la que los oídos cristianos estamos habituados, pero que es importantísimo, y por eso es tan importante también la lectura que determinados teólogos judíos, rabinos, nos muestran cómo sus ojos de judíos se detienen a leer las palabras de las escrituras sagradas de la Iglesia cristiana con otros ojos que, como yo decía al principio y confesaba al principio, a mí el judaísmo me ha ayudado a crecer como persona y me ha ayudado a crecer como cristiano, ¿vale? Y a entender mis escrituras, ¿no? A entender el Nuevo Testamento. Por eso nunca dejaré de estarle agradecido, y además, como decía, mi historia personal, yo estudié en la Universidad Pontificia de Comillas, y allí tuve la suerte de conocer al gran rabino Baruch Garzón, que era íntimo amigo de mi profesor de hebreo y de Antiguo Testamento y de Historia de Israel, el profesor Gregorio Ruiz, un jesuita, y no es retórica lo que estoy diciendo, ¿no? Desde el principio, desde mi más, no voy a decir tierna infancia, pero sí una juventud, estoy hablando de los años 70, del año 76. Entre el año 76 y el 82 yo estudié en la Universidad Pontificia de Comillas y visité con asiduidad su sinagoga, de manera que y el centro de estudios judeocristianos, en donde estaba Sor Lionel Michalovici, Sor Esperanza, muchas personas que, como digo, hicieron que mi vida se abriera. Veo que es la hora, así es que voy a terminar. El hombre que anhela, el hombre que espera, pronuncia: quiero ver a Dios. De modo que, este 10º mandamiento está enmarcado en la alianza, está enmarcado en este ámbito geográfico: Egipto, la tierra de esclavitud, el desierto, el Sinaí, de nuevo el desierto, Moab, desde donde Moisés avistará la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel, de aquel pueblo que había salido precisamente porque nos encontramos con esas palabras del Señor, Dios, Adonai, ¿no? Elohim. Yo soy tu Dios, Elohim, que te saqué de la tierra de esclavitud. He escuchado el clamor de mis hijos, he oído la aflicción de mi pueblo y he bajado para librarlo. Bueno, pues este es el contexto desde donde comprender este 10º mandamiento y todos los demás. Nada. Bien, ahora, a continuación, es un momento de coloquio. Cualquiera que tenga una pregunta que hacer, Víctor, si está amable, para pasar el micrófono. Sí, se han quedado todos con un momento mudos. Claro, es que encuentra el campo preparado y lo hará. Y claro, el que interviene en segundo lugar se lo encuentra ya los surcos marcados, claro. Pero Ricardo es un todoterreno que
salta estupendamente de surco en surco. Estupendo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta de Sí, ya tenemos un... sí. Sí, mira, ahí Isaac. Uno. Precisamente a don Ricardo, cualquiera puede darme respuesta. Veo que ha centrado mucho su palabra en el Levítico 19-18, en Vayikra, en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabes que hay una versión en negativo, por decirlo así, de Hillel, en donde dice no desearás para tu prójimo lo que no desees para ti mismo. Lo demás es comentarios, ve y estudia, ¿no? En esa famosa lectura. Esa versión en sí en negativo se contempla dentro del cristianismo como una base ética también, o solamente se contempla, Isaac, en los estudios, digamos, en la Facultad de Teología, por ejemplo, pues mis alumnos están también a gusto al escuchar hablar de Abraham y Ezra, porque forma parte de nuestras clases y porque, bueno, pues como decía, en la medida de lo posible y cada vez más, leer las Escrituras, leer el Nuevo Testamento desde esta perspectiva de hacerlo desde dentro del judaísmo. Yo es que creo que es la clave especial de comprensión, ¿no? Y desde luego lo que a mí me ha hecho entender muchas cosas, ¿no? En mi vida también uno de los campos de trabajo sería estos orígenes del cristianismo, que por ejemplo David Flusser, ¿no? Habla de el cristianismo, una religión judía. Getza Vermes, lo mismo. Jesús, y otro segundo libro, la religión de Jesús, el judío. Quiero decir que en un ámbito estudioso sí que tenemos en cuenta la lectura judía de las Escrituras. No podría ser de otra manera. Yo además pues me dedico en la Facultad de Teología al Antiguo Testamento y bueno, estaría perdido si no recurriera a los autores judíos, ¿no? Y a su lectura de la Escritura, también en la Escritura targúmica, en el Talmud, en la Mishnah. Quiere decir que sí, pero solamente en un ámbito estudioso. Digamos que, claro, en el ámbito del culto sagrado, pues no, esta lectura negativa de Vayikra 19-18 no estaría presente, ¿no? Pero, como le digo, en nuestras clases sí. Es más talmúdica. Claro, es una lectura talmúdica, entonces, pero bueno, al fin y al cabo, esto es también muy importante. Por ejemplo, una de las asignaturas que imparto en la Facultad de Teología, que es Introducción a la Sagrada Escritura, para hablar de la implicación que tiene la Escritura con la tradición, pues es precisamente una muestra clave, es la lectura precisamente del pueblo de Israel de las Escrituras Sagradas. Sería imposible leer las Escrituras Sagradas sin la tradición, ¿no? Sin la lectura que los rabinos han hecho del texto sagrado. De modo que sí, bueno, no sé, gracias. No quiero copar eso. Somos hijos. Bueno, lo que se refería a Isaac es que hay el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios, es un mandamiento básico, hasta tal punto que Rabbi Akiva dijo de que era el Gadol Batorá. Rabbi Akiva dijo, este es el mandamiento más importante de la Torá. Y cómo uno puede llegar a cumplirlo, porque lo importante cuando una persona estudia la Biblia o estudia los mandamientos es ver el mensaje para aplicarlo en el día a día. No es un estudio de erudición, no es un estudio que la persona hace para acumular información, sino es un estudio para generar formación. No es información, sino es formación lo que se pretende, ¿no? No es un estudio especulativo, es un estudio práctico.
Y siempre pues tenemos que ver cuando estudiamos un mandamiento, por ejemplo, hoy hemos tratado no codiciar, cómo se puede llevar a cabo, eso es lo importante, cómo poder cumplir con este precepto y por qué es tan importante cumplirlo. Y lo mismo cuando se habla de amar a tu prójimo a ti mismo, pues tenemos que centrar, ¿es una utopía o es una realidad? Porque podemos decir, bueno, es una utopía, como yo puedo amar a todo el mundo como a mí mismo. Si una sociedad egocéntrica en la que vivimos hoy en día, una sociedad materialista, una sociedad donde todo vale y ya no hay valores absolutos y todo está permitido, ¿cómo se puede llegar a amar al prójimo? Y tenemos que pensar que cuando todo parte de la definición que es amar, ¿qué es amar? ¿Qué es amor? Amor es la capacidad de buscar el bien del otro. Cuando tú vas por la calle y hay una persona que le cuesta trabajo cruzar a la otra acera y tú le ayudas, eso es un acto de amor. Amor no es estar abrazado con una persona, ni besarse con una persona, eso no es amor. Amor es buscar el bien del otro. Si una persona hoy en día dice, fui a la discoteca y me enamoré, no es real, no te enamoraste, te apasionaste, no te enamoraste, porque tú buscaste tu bien propio, no buscaste el bien del otro. Amor va mucho más allá, es un concepto de salir de ti para enfocarte en el otro. Y cualquier acto de amor es cualquier acto que tú haces para buscar el bien de la otra persona. Cuando una persona va por la calle y tú la ves perdida y te pide una dirección y tú te paras y dices, bueno, vamos a buscarlo en el teléfono para indicarte, también es un acto de amor. Eso es amor al prójimo, es buscar el bien de la otra persona. O cuando tú le das un consejo a una persona, o cuando le das una sonrisa a una persona, también están buscando el bien, están buscando alegrar a esa persona. Y por tanto, hasta tal punto que en el Talmud hay un relato muy ilustrativo. Dice que el profeta Elías apareció en un mercado y habían dos rabinos que estaban paseando por ahí y detectaron que el profeta Elías estaba. Y le dijeron, tú que eres profeta, tú que tienes esa visión tan grande, de estas personas que están en el mercado, ¿quiénes son meritorios del mundo venidero? Y dijo, esas dos personas que ves ahí en ese puesto que están vendiendo fruta, dice, estos son meritorios del mundo venidero. Se acercaron estos dos rabinos, dice, vamos a ver estas personas qué mérito tienen. Si son meritorios del mundo venidero, vamos a ver qué mérito tienen. Y le dijeron, ¿usted a qué se dedica? Dice, bueno, nosotros vendemos fruta. Y dice, pero ¿qué es lo que sienten? ¿A qué se dedican internamente? No a nivel profesional, el día a día. Dice, nosotros lo que hacemos es alegrar a las otras personas. Nosotros nos gusta alegrar a otras personas. En ese dicho tan vulgar, uno puede decir, bueno, alegrar a una persona. Cuando uno cuenta un chiste también busca alegrar a otra persona. Dice, pero ¿qué es alegrar a otra persona? Buscar el bien del otro. Quiere decir que estas personas estaban dedicadas a la expresión del amor continuo, porque están buscando el bien del otro. Es decir, si tú quieres alegrar a otra persona, estás buscando el bien del otro continuamente. Es decir, están viviendo en una actitud de amor continuo, y por eso ahora podemos entender por qué eran meritorios del mundo venidero, porque había, digamos, expresado, desarrollado el valor interno del amor. Ahora, ¿cómo una persona puede conseguir, si ya hemos definido el amor, cómo una persona puede conseguir el amor continuo? Pues el amor es la capacidad de enfocarse en las cualidades positivas del otro. Es decir, y eso se ve mucho en la pareja, en lo que es la relación de un padre con un hijo. Si tú te vas a enfocar en lo negativo del otro, se genera rechazo. Pero si tú te enfocas en lo positivo del otro, se genera acercamiento. Es decir, esa capacidad de obviar lo negativo y enfocarte en lo positivo, eso es amar al prójimo. Es decir, el saber que nosotros somos como una batería, que tenemos polo positivo y negativo, todos. No hay ser perfecto, el único ser perfecto es el Creador. Todos los demás somos imperfectos y por tanto, si queremos buscar carencias, siempre vamos a encontrar carencias. Cualquier persona tiene sus carencias, pero esa capacidad de enfocarte en lo positivo del otro, eso es el amor. Es ahí donde se genera el amor, ahí donde el amor no se diluye, porque siempre estás enfocado
en lo positivo del otro, tener esa capacidad, que es lo que de forma natural la relación de un padre con un hijo, el padre o una madre tiene esa capacidad de enfocarse en lo positivo del hijo, por eso un padre o una madre no se divorcian de su hijo, se divorcia de su marido, pero no del hijo, porque de forma natural tiene esa capacidad de ver lo positivo del hijo. Para una madre su hijo es el más inteligente, el más disciplinado, y ella sabe que no es verdad, pero tiene esa capacidad de verlo de esa forma. Es la capacidad que tiene de verlo. Incluso ella sabe que hay más inteligentes y mejores, pero tiene esa capacidad. Y por eso ese es el secreto del amor prójimo, es decir, el hecho de practicar, entrenarnos en desarrollar esa capacidad. Si nosotros vemos que cuando Dios separó a Adán y Javá, los separó, porque dice que originalmente así los textos cabalísticos dicen que Adán y Javá era una sola alma que bajaron a este mundo, y luego Dios los separó, hizo varón y hembra, pero era una unidad. Dice, cuando los separó, los durmió. Dice, ¿por qué los durmió? Dice, porque el hecho de separar es duro para el ser humano, porque te están quitando tu plenitud. Cuando alguien te quita tu plenitud, tú estás en angustia. Dice, para que uno no viera la angustia del otro, no viera el momento de caída del otro. Los durmió. Dice, que Dios no podía por anestesiarlo despierto, los tenía que dormir para anestesiar, podía anestesiar despiertos también. Dice, pero que no fuera anestesia general, ¿no? Que fuera anestesia local y mantenerlo despierto. Dice, pero lo hizo anestesia general. Ahora, ¿por qué hizo anestesia general? Para que no viera el momento de caída del otro, porque cuando tú ves el momento de caída del otro, pues como que ves la debilidad del otro, pues te quita la admiración. Por ejemplo, dice, si tu pareja está de dieta y se ha ido a la nevera a tomar la tarta, no lo mires. Óbvialo para no ver su momento de caída, porque te quita la admiración. No mires el momento de caída. Eso es el amor al prójimo. Y Gilel lo dijo en sentido contrario. ¿Por qué? Porque es más fácil verlo para poderlo entender. Y Gilel lo que quiso es ilustrarlo, cómo tú llegas a eso. Es verdad, se escucha muy bonito, pero es factible, lo vivimos en realidad, porque si nosotros enumeramos los actos que hacemos diariamente, actos de amor reales, nos van a sobrar dedos en la mano. Cuando decimos, ¿qué actos de amor reales hemos hecho durante el día? Si lo que he hecho es según mi ego o son actos reales de amor. Nos sobran dedos. Y Gilel lo que intenta es darnos una metodología para poder llevarlo a cabo. Y para darte esa metodología, dice, lo que es odiado para ti, no se lo hagas a otro. Como quiere decir que lo que tú odias, no se lo hagas a otro. Lo que es odiado para ti, ¿a ti te gusta que te critiquen? No, pues no estés tú criticando todo el tiempo. ¿Te gusta que hablen de ti a tus espaldas? No, pues no hables tú tampoco a espaldas del otro. Es decir, es mucho más ilustrativo para poderlo llevar a cabo. Entonces, Gilel está enseñando a una persona lo que es la esencia del judaísmo. Dice, entonces te lo voy a dar desde la metodología que tú puedas llevarlo a cabo, lo puedas practicar, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico. Yo te lo doy, la Torah habló a nivel teórico, ahora tú lo tienes que llevar a la práctica. Entonces ese es el desarrollo práctico. Sí, un pequeño apunte, Isaac, en honor a la verdad. Me estaba haciendo un apunte el profesor Vicente Botella, ¿no? Padre Vicente Botella, que precisamente al final del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, tenemos la formulación negativa, ¿no? Dice, así pues, todo lo que deseáis que los demás os hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas, ¿no? De modo que es muy cercana a la formulación del Talmud, ¿eh? Muy cercana. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo mismo tenía una curiosidad.
Bueno, hay una cosa, yo no sé los judíos, pero yo creo que hay muchos cristianos que dicen, ¿dónde están los 10 mandamientos? En la Biblia. Vale, y sabes que están en 2 libros diferentes. No, eso no lo sabía. Pues están 2 veces. Y la pregunta es un poco para el rap, porque la formulación de este mandamiento en Éxodo y Deuteronomio es un calco. Está todo igual, pero como en el judaísmo casi todo igual. Tiene un matiz. Entonces esa es la cuestión que yo quería preguntarle. Al principio, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Así es como lo dice en Éxodo. Y en Deuteronomio, en Devarim, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, si no desearás la casa de tu prójimo. Dice, bueno, pues es lo mismo. ¿Han notado alguna diferencia? Hay un cambio de orden. Yo ya, si algo he aprendido, es que en la Torá no se mueve una letra si no hay un motivo. Entonces, Rab, ¿qué dicen los sabios sobre este cambio de orden? Porque la casa, en uno, la casa, no desearás la casa, no desearás la mujer. El otro dice, no desearás la mujer, no desearás la casa. Un cambio sutil. La mayoría de la gente dirá, ¡qué verdad! No. ¿Qué dicen los sabios? Sí. No, tenemos que entender que la primera pregunta sería, tenemos que ir atrás, tenemos que ir a la primera pregunta. La primera pregunta es ¿por qué hay que repetirlo? ¿Por qué hay que repetirlo? ¿Por qué tiene que estar repetido? Y la respuesta es lo siguiente. El pueblo de Israel, cuando llegó al monte Sinaí, llegó 50 días después de la salida de Egipto. La salida de Egipto, según el calendario hebreo, fue el 15 de Nisan de 2448. Y la revelación del monte Sinaí fue el 6 de Sivan de 2448. Estamos hablando, si ahora estamos en el 5786 del calendario hebreo, estamos hablando de más de 3.330 años, más de 3.330 años. Es decir, que hoy, cuando estamos estudiando hoy, hemos estudiado No Codiciarás, estamos remitiéndonos, estamos en el túnel del tiempo entrando a 3.300 años atrás. Y por tanto, la pregunta es ¿por qué hay que reiterarlo? Y tenemos que entender que el proyecto divino, y vemos algo en la Biblia, algo un poco irónico. ¿Por qué? Porque vemos que hay un proyecto divino y la libertad de elección del hombre. Y al final, ¿a qué prospera la libertad de elección del hombre frente al proyecto divino? Es decir, porque el proyecto divino, ¿cuál era? Que Adán y Javá, Adán y Eva, se conectaran al árbol de la vida y del jardín del Edén fueran al Edén. Ese era, terminaran su reparación. Pero, ¿qué hicieron? Se conectaron al árbol del bien y del mal y del jardín del Edén se fueron afuera. Quiere decir que el proyecto que nosotros vivimos hoy en día es el proyecto que el hombre eligió y no el que Dios quería. Es decir, vemos que no estamos viviendo en el mundo que Dios quería. Estamos viviendo en el mundo que Adán y Javá eligieron, pero que no era la elección de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos, uy, qué mal está el mundo, es el mundo que el hombre eligió, no el que Dios quería. Dios quería otro modelo, es decir, Dios puso 2 escenarios y dijo, tú vete a este escenario, y el hombre que hizo se fue al otro. Y quiere decir que no estamos viviendo según el proyecto divino, ideal que él quería, estamos viviendo bajo el proyecto que luego, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el proyecto divino cuál era, que estuviera alrededor de un año en los pies del monte Sinaí, 13 meses, y después iniciaron la conquista de la tierra de Canaán. Ese era el proyecto divino. Ahora, ¿qué pasó? Que Moisés envió exploradores, de los 12 exploradores, 10 hablaron mal de la tierra de Israel, 2 hablaron positivamente, el pueblo se dejó llevar por los 10, y al final no querían entrar. ¿Y Dios qué hizo? Dijo, toda esa generación que se alistó al ejército para emprender la conquista, todos los hombres varones de 20 a 60 años que se alistaron al ejército, van a permanecer 40 años en el desierto, es decir, con respecto a los 40 días que estuvieron explorando, 40 años, hasta que esa generación desaparezca y ya una generación nueva entre. Quiere decir que ahora vemos que hay un proyecto divino que era que después de 13 meses se entraran en la tierra de Canaán y que eligieron que no vamos y nos quedamos 40 años. Quiere decir que de nuevo el proyecto que prevalece es el del hombre y no el de Dios. Y sí, esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza de Dios.
Por eso el profeta Miqueas dice, Miel Camoja, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú, Dios? ¿Qué quiere decir Miel Camoja? ¿Quién es como tú, Dios? Que también aparece en el cántico de la partición del Mar Rojo. Miel Camoja, ¿quién es como tú? Dice, ¿quién es como tú? Que tienes todo el poder para hacer lo que quieres, y sin embargo permites que el hombre vaya en contra tuya y se rebele en contra tuya y tú permaneces callado. Es una grandeza enorme del Creador por mantener, digamos, el proyecto de libertad de elección del ser humano. Es decir, imagínense que tú tienes una empresa y le dejas a tu hijo dirigirla y tú ves que tu hijo la va a llevar a la ruina y te quedas callado. No te quedas callado y te quedas callado y la empresa se viene abajo. Es una grandeza. Dice, pero ¿cómo te quedaste callado? No, porque yo quería que él la dirigiera y no le podía. Yo dije que él la dirigiera, va a dirigir. No se la podía quitar. Es una grandeza. Y por tanto vemos que de nuevo el proyecto que prevalece es el proyecto del hombre, no es el proyecto de Dios. Ahora Moshe Rabbeinu, Moisés, se encuentra en una disyuntiva. Dice, ahora nosotros, yo me despido del pueblo porque yo ya no voy a entrar a la tierra de Israel, yo no voy a entrar como líder, pero este pueblo que ahora está aquí no vivió la escena del monte Sinaí, no la ha vivido. El momento más culminante de la historia del pueblo no lo han vivido. Y por tanto hay que narrarlo de nuevo. Y hay que narrarlo de forma que lo puedan entender. Y por eso pasa la narrativa en el libro de Devarim. Porque el libro de Devarim es como el legado que Moisés, es la herencia que Moisés le deja al pueblo por inspiración divina. Dice, ahora vosotros vais a entrar en la tierra de Canaán. Pero una generación nueva que no ha vivido los acontecimientos más importantes, no lo ha vivido, no vivieron la partición del Mar Rojo, no vivieron la revelación del monte Sinaí, no vivieron los momentos más culminantes de la historia, y por eso ahora Moshe intenta revivir ese momento, pero con otras palabras, con las palabras que él piensa que pueden ser más educativas que las primeras, y por eso hay una repetición. Esa repetición es para esa generación que no vivió y que Moshe quería dejarles bien claro el mensaje de lo que vivió, de lo que pasó, de lo que ocurrió, pero lo dijo con sus palabras. Es decir, lo dijo con otras palabras, de inspiración divina también, pero con otras palabras. Y ese es el motivo por el cual, digamos, aparece con otras palabras. Es decir, que la revelación verdadera es la de Éxodo. La revelación de Devarim, la revelación es ya la explicación que Moshe le da a ese pueblo que va a entrar y decir, no perdáis de vista lo que ocurrió el 6 de Sivan, que vosotros no lo viviste, pero no lo perdéis de vista. Y ahora yo lo voy a narrar para que lo que tengáis en vuestra mente continuamente con vosotros. Y por eso cambia algunas cosas. ¿Puedo decir algo? Sí. No, yo quiero agradecerle tremendamente a Rafa todo esto que estamos agradecer. Yo empezaba hablando antes de esa relación entre los 10 días de Teshuvah, que terminaban en Kippur y que es un día que no hay codicia, que hay bendiciones, que no existe lo físico, no existe la posesión, no existe, ¿no? Pero ahora, después de oírle, quería recordar que el primer día es Rosh Hashanah, que es la creación de la humanidad, claro. de esos 10 días, ¿no? Entonces esa relación, esa visión vertical, esa relación de volver al inicio, ¿no? De volver al primero, que es casi terminar Kippur para seguir pensando en el primer Rosh Hashanah. Simplemente quería agradecerle toda esta reflexión a la que me está llevando, ¿no? Esa relación de entender precisamente no los mandamientos como 10, sino como uno, como estamos diciendo, ¿no? Como el Ejad, como... Yo quiero un poco, simplemente quería hacer esa reflexión de agradecimiento público. Gracias. Ojalá que seamos meritorios de poder entender las palabras y poderlas integrarlas como parte de nuestra vida. Eso es lo importante. ¿Quiere hacer alguien una pregunta más? ¿No? Bueno, pues cerramos este día de las relaciones judeo-cristianas. Es una celebración muy sencilla. Sabe que
hoy en día hay muchos días mundiales de todo, y todos son globitos y pancartas, cosas de colores, banderitas, camisetas con frases. Nosotros pues no hacemos nada de eso, tenemos una celebración muy sencilla y creo que muy importante. Aquí estamos en una mesa que ustedes ven 5 personas, yo veo 4. Es bueno lo de ponerse en lugar del otro, ¿no? A veces la visión cambia un poco. 5 personas, yo cuando digo 5, digo 5 los libros de la Torá. Y aquí dejamos los cargos y dejamos las cosas, y aquí son, a ver si lo resumo en una frase de 5 palabras. Me gustaría que esta mesa pudieran decir que es una mesa de humildes buscadores de la verdad, fuera de que uno sea, que no sea, y creo que eso lo hemos conseguido, que estemos en el 14º año de esta celebración, pues es estupendo. Para nosotros como asociación es una cosa increíble, porque claro, todo esto no depende de nosotros. O sea, hay una cosa que nosotros lo llamamos amistad judío-cristiana, y cuando uno quiere tener una amistad, lo puede intentar, pero si no le corresponden, pues se queda con el intento. Y poder tener esta jornada, pues a nosotros nos da que nuestra tarea, nuestra preocupación no es en balde. Está bien, no sabemos esto a dónde va a ir. Esto, afortunadamente, este diálogo, pues no son como los medievales, que también hacían diálogos, pero de otro estilo, ¿no? No se trata de ver quién tiene razón, aquí se trata de enriquecernos todos. Entonces, pues, no sé, muchas gracias por la asistencia a todos los presentes, y a Rab, que se hace 2 horas de viaje de venida, 2 de vuelta, para estar un rato con nosotros, es de agradecer. Y los 8 años que creo que lleva viniendo también. Estupendo. Pues, muchas gracias.